Hay algo que nadie te dice cuando cumples 60 años. No te lo dice el médico en los 10 minutos que tienes de consulta. No te lo dice nadie en la farmacia cuando compras ese medicamento que llevas tomando años. Y no te lo dice el cuerpo, porque el cuerpo, en este caso particular, prefiere callarse. Hasta que ya no puede más. Cada año, millones de personas en todo el mundo descubren que tienen los riñones dañados. No porque algo llamativo ocurriera. No porque sintieran un dolor insoportable ni una señal obvia. Lo descubren en un análisis de rutina, casi por accidente, cuando el daño ya lleva meses, a veces años, avanzando en silencio. Y lo que más duele no es el diagnóstico. Es la frase que casi siempre sigue. Si lo hubiéramos detectado antes, habríamos podido hacer mucho más. Esa frase es la razón por la que estás viendo este vídeo hoy. Quiero que imagines una escena. Un hombre de 71 años entra a una consulta médica. Camina sin ayuda, habla con energía, come bien, duerme razonablemente bien. Vino solo porque su hija le insistió. Papá, hace 2 años que no te haces un análisis completo. Ese hombre se sienta frente al médico convencido de que todo está bien. Y cuando llegan los resultados, la función renal muestra un deterioro severo. Más del 40% del tejido renal ya no responde. No hay vuelta atrás para esa parte. Solo se puede frenar lo que queda. Ese hombre no tomaba alcohol. No fumaba. Caminaba todos los días. ¿Qué pasó entonces? Eso es exactamente lo que vas a entender hoy. Porque el problema no siempre viene de los vicios que conocemos. A veces viene de los hábitos que consideramos normales, inofensivos, hasta recomendables. Para entender qué está pasando, primero hay que entender qué son los riñones de verdad. No el concepto de manual escolar. El concepto real. Los riñones son 2 órganos del tamaño de un puño, ubicados en la parte baja de la espalda, y trabajan sin descanso, literalmente las 24 horas, los 7 días de la semana, sin feriados, sin pausas. Cada día filtran aproximadamente 180 litros de sangre. Regulan la presión arterial. Controlan los niveles de potasio, sodio y calcio en el cuerpo. Producen la hormona que le ordena a la médula ósea fabricar glóbulos rojos. Y eliminan cada desecho, cada toxina, cada residuo del metabolismo antes de que se acumule y envenene el resto del cuerpo. Son, sin exageración, uno de los sistemas más sofisticados y silenciosos que existen dentro del cuerpo humano. Y tienen una característica que los hace especialmente vulnerables: no duelen cuando se dañan. El tejido renal no tiene receptores del dolor como los tiene un músculo o una articulación. Puede perder el 50% de su función y seguir sin enviar ninguna señal de alarma directa. Por eso la enfermedad renal crónica tiene el apodo que tiene entre los nefrólogos. La llamamos el asesino silencioso. Ahora bien, ¿por qué los riñones son especialmente vulnerables después de los 60? No es una pregunta retórica. Hay una razón biológica concreta. A partir de esa edad, la masa renal empieza a disminuir de manera natural. Las nefronas, que son las unidades microscópicas de filtrado dentro de cada riñón, se reducen en número y en eficiencia. La circulación sanguínea hacia los riñones se vuelve menos eficiente. El sistema que regula la presión interna dentro del órgano se vuelve más rígido, menos adaptable, más frágil ante cualquier agresión externa. Un riñón de 30 años puede recibir un golpe y recuperarse en días. Un riñón de 65 años recibe ese mismo golpe y puede quedar con una cicatriz permanente. No porque el cuerpo sea defectuoso, sino porque el desgaste natural de décadas de trabajo intenso tiene ese efecto. Y cuando a eso se le suma el estilo de vida moderno, el resultado es una epidemia silenciosa que pocos están discutiendo con la urgencia que merece. Entonces, ¿qué es exactamente ese veneno que está destruyendo los riñones de tantas personas mayores de 60 años? No es un virus nuevo. No es una enfermedad rara. Es algo que probablemente tienes en tu botiquín ahora mismo. Algo que se compra sin receta, que se vende en cualquier farmacia de barrio, que se toma para el dolor de cabeza un domingo, para el dolor de espalda un lunes, para la fiebre un martes. Me refiero a los antiinflamatorios no esteroideos. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, toda esa familia de medicamentos que están en prácticamente todos los hogares del mundo. Y sé lo que viene en tu cabeza ahora mismo. Esos medicamentos los recetan los médicos. Si fueran tan peligrosos, no estarían en la farmacia sin receta. Los tomo hace años y aquí estoy. Completamente entendible. Y es exactamente por esa lógica tan razonable que el daño ocurre sin que nadie lo vea venir. Déjame explicarte el mecanismo de una manera que no necesita ser médico para entender. Los riñones necesitan una presión sanguínea estable y constante para poder filtrar correctamente.
Para mantener esa presión, producen unas sustancias llamadas prostaglandinas, que actúan como válvulas reguladoras del flujo de sangre dentro del órgano. Cuando hay suficiente sangre llegando, las válvulas se cierran un poco. Cuando la presión baja, se abren para compensar. Es un sistema de control automático, preciso y vital. Los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la producción de esas prostaglandinas. Ese es su mecanismo de acción para reducir la inflamación en músculos y articulaciones. Funciona muy bien para eso. El problema es que al bloquear esas prostaglandinas, también bloquean las válvulas renales. En una persona joven con circulación fuerte y riñones con toda su reserva, el cuerpo tiene mecanismos alternativos para compensar. El impacto puede ser mínimo o invisible a corto plazo, pero en una persona de 65 años, con riñones que ya trabajan al límite de su capacidad, con presión arterial que puede estar elevada, con circulación que no es tan eficiente, bloquear esas válvulas es como cortarle el suministro de agua a una planta que ya está sedienta. El daño puede ocurrir en horas. Y si se repite día tras día, semana tras semana, el tejido renal empieza a deteriorarse en capas, como si alguien lijara suavemente una superficie que nunca se recupera del todo. Piensa en esto: una mujer de 68 años con artritis en las rodillas. El médico le recetó ibuprofeno para el dolor hace 3 años. Ella lo toma todos los días, porque si no lo toma, no puede caminar cómodamente. Nadie le avisó del riesgo renal. Nadie le ofreció una alternativa. Y 3 años después, cuando se hace un análisis de sangre por otro motivo, aparece un número que cambia todo. La función renal en el 35%. Irreversible en esa proporción. Eso no es una historia de ficción. Es el patrón que se repite en consultorios de nefrología en todo el mundo. Pero los antiinflamatorios no trabajan solos. Tienen cómplices. Y el primero es tan cotidiano que casi resulta difícil tomarlo en serio. La sal. No la sal que pones en el huevo del desayuno. La sal escondida. La que está en la sopa de sobre, en los embutidos del sándwich, en el pan de molde, en los cereales del desayuno, en las salsas envasadas, en los snacks que se comen mirando televisión, en el queso industrial, en la pizza del fin de semana. La sal está en todos lados y se consume en cantidades enormes sin que la persona tenga ninguna conciencia de ello. La Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 5 gramos de sal al día. La mayoría de los adultos mayores consume entre 10 y 15 gramos diarios. El triple de lo recomendado. Y cada gramo extra de sodio eleva la presión arterial. Y la presión alta golpea directamente los pequeños vasos sanguíneos que irrigan los riñones. Con el tiempo, esos vasos se endurecen, se estrechan y los riñones empiezan a recibir menos sangre de calidad. El resultado es un deterioro silencioso, progresivo y acumulativo. El segundo cómplice es el azúcar. La diabetes tipo 2 es hoy la causa número 1 de enfermedad renal crónica en el mundo. Y la diabetes tipo 2 no cae del cielo. Se construye durante años a través del consumo excesivo de azúcar, harinas blancas, bebidas azucaradas y ultraprocesados. El azúcar elevado en sangre de manera crónica daña los capilares que irrigan los riñones en un proceso que se llama nefropatía diabética. Lo que hace especialmente cruel a este proceso es que es completamente silencioso durante los primeros años. Muchas personas descubren el daño renal al mismo tiempo que descubren que tienen diabetes. Ya el proceso llevaba tiempo ocurriendo. El tercer cómplice es la deshidratación crónica. Y este es especialmente relevante para personas mayores porque después de los 60 el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. El cuerpo necesita agua, pero no envía la señal con la misma fuerza que enviaba a los 30 años. Muchos adultos mayores pasan el día bebiendo muy poco líquido sin saberlo, creyendo que están bien hidratados porque no sienten sed. Los riñones sin suficiente agua no pueden diluir las toxinas adecuadamente. Los desechos se concentran, los conductos se estrangulan, el riesgo de cálculos y de daño tisular aumenta constantemente. El cuarto cómplice es algo que pocas personas asocian con los riñones. Las carnes procesadas, los embutidos, las salchichas, la mortadela, el tocino. Estos alimentos generan una cantidad enorme de residuos nitrogenados cuando el cuerpo los metaboliza. Esos residuos tienen que ser filtrados. En pequeñas cantidades ocasionales, el sistema lo maneja. Pero cuando una persona come embutidos todos los días, mañana, tarde y noche, durante años, el sistema de filtrado trabaja bajo una presión constante que acelera su deterioro de maneras que ningún análisis detecta hasta que el daño ya está hecho. Ahora quiero que prestes atención a algo que puede ocurrirte en este mismo momento. Piensa en los últimos meses.
¿Has notado que los pies o los tobillos se hinchan al final del día? ¿Te has levantado por la noche más de 2 veces para ir al baño sin haber tomado mucho líquido antes de dormir? ¿Has sentido un cansancio que no se va aunque duermas bien? ¿Una fatiga que aparece sin razón aparente? ¿La orina ha tenido espuma persistente, o un color más oscuro de lo normal, o un olor diferente? ¿Tienes la presión arterial difícil de controlar, o los medicamentos que tomabas ya no la regulan tan bien como antes? Cada una de esas preguntas apunta a una señal que el cuerpo usa para pedir ayuda cuando los riñones ya están bajo estrés. La hinchazón ocurre porque cuando los riñones no eliminan correctamente el exceso de líquido, ese líquido busca otro lugar y se acumula en los tejidos. Los párpados hinchados al despertar. Las manos que se sienten pesadas. Los pies que ya no caben bien en el zapato al final del día. Muchas personas lo atribuyen al calor o al cansancio. A veces tienen razón, pero cuando es frecuente y progresivo, es momento de hacer un análisis. La orina espumosa que no desaparece rápido indica que hay proteína escapándose a través de los riñones, lo que significa que el filtro está fallando. La orina oscura o rojiza puede indicar la presencia de sangre microscópica. Cualquier cambio persistente en el color, el olor, la frecuencia o la cantidad merece atención inmediata. El cansancio sin causa aparente tiene una explicación renal muy concreta. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina que le ordena al cuerpo fabricar glóbulos rojos. Cuando los riñones se dañan, producen menos de esa hormona. Menos glóbulos rojos significa menos oxígeno transportado a los tejidos. Anemia renal. Y la anemia produce una fatiga profunda, una palidez sutil, una dificultad para concentrarse que muchas personas atribuyen simplemente a la edad o al estrés. No es la edad, es una señal. Hay otras señales más avanzadas que también debes conocer. El picor persistente en la piel, generalizado, que no mejora con ninguna crema, que aparece especialmente por la noche, indica que las toxinas ya se están acumulando en la sangre y llegando hasta la piel porque los riñones no pueden eliminarlas correctamente. El aliento con sabor metálico o amoníaco, ese gusto extraño que algunos describen como a metal, en la boca, también indica acumulación de residuos que los riñones ya no filtran bien. Estas son señales tardías, pero quiero que las conozcas, porque he visto pacientes que llevaban meses con esos síntomas buscando explicaciones en otras partes sin mirar dónde realmente estaba el problema. Llegamos ahora a la parte más importante. Lo que puedes hacer hoy. No mañana, no cuando te acuerdes. Hoy, lo primero es revisar tu botiquín y tu lista de medicamentos. Cada uno de ellos, especialmente los que compras sin receta para el dolor. Si estás tomando antiinflamatorios de manera habitual, esta semana debes tener una conversación con tu médico sobre alternativas más seguras. El paracetamol, por ejemplo, es significativamente menos agresivo para los riñones en dosis apropiadas. Existen también terapias físicas, tratamientos de calor y frío, ajustes posturales, técnicas de fisioterapia que pueden manejar el dolor crónico de articulaciones y espalda sin necesidad de bombardear los riñones con antiinflamatorios cada día. No se trata de aguantar el dolor. Se trata de tratarlo de una manera que no destruya otro órgano en el proceso. Lo segundo es atacar la sal de manera concreta. No como concepto vago de comer más sano. De manera específica y medible. Esta semana, antes de comprar cualquier producto procesado, lee la etiqueta y busca el sodio. Vas a encontrar cantidades sorprendentes en cosas que jamás imaginarías. El pan de molde, las aceitunas envasadas, los cereales que parecen saludables. Empieza a elegir versiones bajas en sodio. Deja de añadir sal en la mesa. Experimenta con ajo fresco, orégano, cúrcuma, limón, jengibre. Estos no solo dan sabor sin dañar los riñones. Tienen propiedades activas que los protegen. El ajo merece mención especial. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y vasodilatadoras. Estudios clínicos muestran que el consumo regular de ajo ayuda a reducir la presión arterial y el estrés oxidativo sobre los vasos renales. Se puede consumir crudo, cocido, en infusión. Es uno de los alimentos protectores más accesibles y efectivos que existen para la salud renal. Lo tercero es la hidratación activa. No esperar a tener sed. Beber de manera distribuida a lo largo del día. Para una persona mayor de 60 sin condiciones especiales como insuficiencia cardíaca o enfermedad renal avanzada, la guía general es entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Una forma práctica es colocar una botella de 1,5 litros en un lugar visible por la mañana y asegurarse de que esté vacía antes de acostarse. No por obligación mecánica,
sino porque esa botella es la diferencia entre riñones que trabajan con fluidez y riñones que trabajan bajo estrés constante. Lo cuarto es controlar el azúcar. Si no sabes cuál es tu nivel de glucosa en este momento, hazte un análisis esta semana. La glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada son dos pruebas básicas que revelan cómo tu cuerpo está manejando el azúcar. Si ya tienes diabetes, el control estricto de la glucosa no es opcional cuando se trata de los riñones. Es la diferencia literal entre conservarlos y perderlos. Lo quinto es el movimiento. No el gimnasio ni las rutinas complicadas. Caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana, tiene efectos protectores comprobados sobre la presión arterial, la sensibilidad a la insulina, la circulación general y la inflamación sistémica. Todo eso beneficia directamente a los riñones. Un vecino de 72 años que empieza a caminar media hora cada mañana está tomando una de las decisiones más poderosas para su salud renal, aunque nunca lo piense en esos términos. Lo sexto, y es uno que sorprende a mucha gente, es dormir bien. La privación crónica de sueño está asociada con deterioro de la función renal. Durante el sueño profundo, el cuerpo realiza procesos de reparación celular que también benefician al tejido renal. 7 a 8 horas de sueño de calidad no es un lujo de personas sin responsabilidades. Es una herramienta terapéutica que no cuesta dinero y que tiene efectos protectores reales. Ahora quiero hablarte de los aliados. Los alimentos que no solo no dañan los riñones sino que los protegen activamente. El aceite de oliva virgen extra es uno de los más poderosos. Rico en antioxidantes y ácidos grasos saludables, protege los vasos sanguíneos, reduce la inflamación sistémica y no genera residuos problemáticos para el filtrado renal. Sustituir las grasas saturadas y los aceites vegetales refinados por aceite de oliva de calidad es un cambio pequeño con un impacto enorme a largo plazo. Los arándanos son uno de los alimentos más estudiados para la salud renal. Sus antioxidantes protegen el tejido renal del daño oxidativo. Tienen propiedades antiinflamatorias y además ayudan a prevenir infecciones urinarias que, si no se tratan a tiempo, pueden ascender y dañar directamente los riñones. El repollo, o col, es económico, accesible y versátil en la cocina. Bajo en potasio y fósforo, rico en vitaminas y fibra, sus compuestos llamados glucosinolatos tienen propiedades protectoras del tejido renal. Es uno de los vegetales más recomendados para personas que quieren cuidar los riñones sin gastar una fortuna. La remolacha aporta nitratos naturales que mejoran la circulación y ayudan a reducir la presión arterial. El limón alcaliniza la orina y reduce el riesgo de cálculos renales. El jengibre tiene potentes propiedades antiinflamatorias que ayudan a frenar el proceso inflamatorio crónico que deteriora lentamente los riñones a lo largo del tiempo. Estos no son remedios mágicos. Son aliados concretos que, consumidos de manera regular, marcan una diferencia acumulativa. Y ahora llegamos a algo que muchas personas evitan no por falta de interés sino por miedo a lo que pueden encontrar. Los análisis de control renal. Son simples, son baratos, y son absolutamente necesarios después de los 60 años. El primero es el análisis de sangre con creatinina y cálculo de la tasa de filtración glomerular. Esta prueba mide directamente qué tan bien están filtrando los riñones. El resultado se expresa en un número del 0 al 120. Cuanto más alto, mejor la función. Un número por debajo de 60 durante más de 3 meses indica enfermedad renal crónica y requiere seguimiento especializado. Pero detectado en ese punto, hay muchas opciones. Detectado a 40, ya hay menos. Detectado a 20, casi ninguna. El segundo análisis clave es el cociente albúmina-creatinina en orina. Detecta proteína en la orina, que es uno de los primeros signos de daño renal, incluso antes de que la tasa de filtración baje. Es una prueba altamente sensible y muy importante para la detección temprana. El tercero es la medición de la presión arterial en cada visita médica. La relación entre presión y riñones es bidireccional. La presión alta daña los riñones. Los riñones dañados suben la presión. Romper ese ciclo requiere monitoreo constante. Si eres mayor de 60 sin factores de riesgo conocidos, estos análisis deberían hacerse una vez al año. Si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de enfermedad renal, cada 6 meses. Si ya tienes diagnóstico de algún grado de enfermedad renal, según las indicaciones del nefrólogo, que puede ser cada 3 o 4 meses. Si tu médico no te está pidiendo estos análisis de manera regular, tienes todo el derecho de solicitarlos. Puedes decirle exactamente esto: quiero hacer un control de función renal. Necesito creatinina en sangre, tasa de filtración glomerular y cociente albúmina-creatinina en orina.
Con esas palabras, cualquier médico entiende exactamente lo que necesitas. No requieres ser especialista para pedirlo. Requieres saber que existe. Volvamos por un momento a ese hombre de 71 años que mencioné al principio. El que entró caminando solo, convencido de que todo estaba bien. Después del diagnóstico, cambió sus antiinflamatorios por paracetamol con supervisión médica. Empezó a leer las etiquetas del sodio en todo lo que compraba. Comenzó a caminar 30 minutos cada mañana. Dejó los embutidos de la semana. Se hizo análisis cada 4 meses. Y 2 años después, la función renal que le quedaba se mantuvo estable. No recuperó lo perdido. Nadie puede recuperar tejido renal destruido. Pero frenó el proceso. Conservó lo que tenía. Siguió viviendo de manera independiente, con energía, sin diálisis, sin trasplante. Eso es exactamente lo que la prevención puede hacer. No promete milagros. Promete tiempo. Promete calidad de vida. Promete que los próximos 20 años no los vas a pasar conectado a una máquina 3 veces por semana. Los riñones no son un órgano secundario. Son la planta de filtrado de todo tu cuerpo. Sin ellos, la sangre se envenena. El equilibrio mineral se rompe. La presión se descontrola. El corazón sufre. El cerebro sufre. Todo sufre. La diálisis puede reemplazar una parte de su función, pero no toda, y el costo físico, emocional y económico de esa vida es una carga que nadie elige libremente. La elección real se hace hoy. Aquí, con información. Con decisiones conscientes que parecen pequeñas pero tienen consecuencias enormes. Tienes más de 60 años y eso no es una condena. Es una segunda oportunidad de elegir cómo van a ser los próximos años. Con riñones que funcionen bien porque los protegiste cuando todavía tenías tiempo. Empieza hoy. Revisa los medicamentos. Bebe más agua. Camina. Lee las etiquetas. Hazte el análisis. Esa es la diferencia entre saber y actuar es lo único que cambia las cosas. Si este vídeo te dio información que no tenías, si aprendiste algo que puede cambiar una decisión que venías tomando sin saber sus consecuencias, compártelo ahora mismo con alguien que lo necesite. Con tu pareja, con tu hermano, con ese amigo que toma ibuprofeno todos los días para la espalda y nunca nadie le dijo lo que eso le está haciendo por dentro. Un clic puede ser la diferencia entre que alguien llegue a tiempo o llegue demasiado tarde. Dale like si todavía no lo hiciste y suscríbete para no perderte el próximo vídeo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la información de este vídeo que más te sorprendió? ¿Qué cambio vas a hacer esta semana?